Mi nombre es Olga Servín. Estamos estudiando el módulo 9, Universo Natural, la unidad 1, Materia y Energía, y toca el turno del tema Propiedades de la Materia. Dentro de este tema veremos dos subtemas. Uno es propiedades físicas y químicas de la materia y el segundo es propiedades intensivas y extensivas. Pues comencemos con lo primero. Las propiedades físicas de la materia son aquellas que describen algo externamente, es decir, su color, apariencia, olor, textura, masa, peso o volumen, su presión, rigidez, fragilidad, geometría. En fin, es como si describiéramos físicamente a una persona. Estamos más relacionados con estas propiedades físicas que con las químicas. Por ejemplo, en las noticias se habla de la temperatura, en la tienda se habla del volumen, como los litros de leche y de agua o de refresco. Y también hablamos de la masa cuando nos pesamos. Por otro lado, hablamos de las propiedades químicas, cuando, por ejemplo, el médico pregunta si tenemos alguna alergia a algún medicamento, cuando se habla de la toxicidad o la contaminación de alguna sustancia. Las propiedades químicas son aquellas que describen internamente cómo es un objeto, es decir, la cantidad de electrones, protones y neutrones, su solubilidad en algún solvente o su reactividad frente a una sustancia. Las propiedades físicas y químicas más comunes de la materia se muestran en esta tabla. Dentro de las propiedades químicas tenemos el calor de descomposición, la reactividad, la concentración, el calor de fusión, la masa molar, la polaridad, la oxidación. Y dentro de las propiedades físicas podemos encontrar la densidad, la presión, la expansión térmica, la compresibilidad, el volumen, la permeabilidad y el color. Además de esta clasificación del tipo de propiedades en físicas y químicas, las propiedades químicas y físicas pueden ser tanto intensivas como extensivas. Una propiedad intensiva es aquella que no depende de la cantidad de materia, y una propiedad extensiva sí depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, si tienes a la mano un vaso con agua y un termómetro, podrías medir la temperatura del agua en el interior del vaso. Entonces te darías cuenta que el valor siempre va a ser el mismo, ya sea si solo introduces un poco el termómetro o si tomas la temperatura en el fondo del vaso. El valor de la temperatura no depende de la cantidad de materia, en este caso agua. Por lo tanto, es intensiva. Por ejemplo, si el agua está a temperatura ambiente, no sé, 23 grados centígrados, obtendremos el mismo valor si medimos la temperatura en este punto o en este punto. En cambio, si deseas medir el volumen del agua, este valor sí depende de la cantidad, ya que si tomamos una jeringa de 5 mililitros y la llenamos desde el vaso, obtendremos justamente un volumen de 5 mililitros. Pero si tomamos un vasito y lo llenamos, podríamos obtener un volumen de 100 mililitros, por ejemplo, ya que al vasito le cabe más agua que a la jeringa. Entonces, como el volumen sí depende de la cantidad de materia, es una propiedad extensiva.
Tanto las propiedades intensivas como las extensivas las usamos en nuestro lenguaje cotidiano. Por ejemplo, el precio de algún producto que consumimos empacado sería una propiedad extensiva. Si vamos al mercado y observamos un costal de croquetas de 2 kilogramos, le veremos un precio de 135 pesos. Si observamos uno de 20 kilogramos, le veremos un precio de 699 pesos. En este caso, dependiendo de qué tanta cantidad contenga el envase, varía el precio. Por lo tanto, es una propiedad extensiva. Y si por otro lado vemos el producto a granel, podremos observar simplemente el precio de 20 pesos. En este punto, el precio es una propiedad intensiva, ya que no está dependiendo de la cantidad de materia. Al momento en que nosotros decidimos comprar 1, 2 o 10 kilos, se convierte en una propiedad extensiva. A partir de las propiedades físicas y químicas, se pueden explicar los cambios que experimenta la materia cuando cambian sus condiciones iniciales. Por ejemplo, si aumenta o disminuye la temperatura, ¿qué le pasa a la materia? Pues esta pregunta la contestaremos con el siguiente tema. Les recomiendo que realicen la actividad 14 de su libro. Recuerden que pueden verificar sus respuestas en el apéndice 1. Al final les dejo un video en donde se explica el tema de manera muy clara. Esta lección fue bastante corta, pero es importante identificar los tipos de propiedades que se presentan en la materia, ya que con esto es como podemos explicar los cambios que le ocurren. Pues así terminamos la quinta lección de la unidad 1. Siempre es un gusto acompañarlos. Muchas gracias.